Buen día para todos y todas. Mis compañeras Carol Rueda, Luis Amado y yo, Daniel Hernández, les vamos a hablar sobre la acidificación de los océanos. Después del calentamiento global, la acidificación oceánica es uno de los grandes problemas ambientales que afecta los equilibrios naturales en los ecosistemas marítimos. Cerca a las costas se afectan las concentraciones de nutrientes por la disposición de desechos de las distintas industrias producto de la actividad humana. El exceso de estos nutrientes y de fertilizantes puede provocar un aumento en el crecimiento de algas. Estas generan materia orgánica que consume oxígeno y libera CO2. También se ven afectadas la temperatura y la salinidad. Estos factores impiden que el ecosistema desarrolle resistencia a la acidificación. La acidificación oceánica se debe al incremento del CO2 atmosférico, producto principalmente de la quema de combustibles fósiles. Para entender esto un poco mejor, miremos las siguientes reacciones. En el agua de los océanos se llevan a cabo reacciones ácido-base, y el aumento en el CO2 que se disuelve en la superficie afecta a estas reacciones. En estas aguas también se encuentran sales disueltas y los cambios en sus concentraciones afecta a las especies biológicas que habitan en los océanos, como por ejemplo las concentraciones de carbonato de calcio, de las cuales depende la formación de las conchas de algunas especies. Es decir, como tenemos altas concentraciones de protones, asimismo vamos a tener altas concentraciones de bicarbonato, y esto nos indica que va a haber una disminución del pH en las aguas. Algunos estudios muestran cómo las especies que viven a mayores profundidades son mucho más susceptibles a los cambios de pH que las especies que viven en las superficies. Así que a medida que la acidez de los océanos aumente, mayor va a ser el esfuerzo que se tiene que hacer para remediar estas afectaciones en el ecosistema marítimo. Efectos negativos. Como ya sabemos entonces, un agua más ácida es también un agua más corrosiva. Esto afecta a la fauna marina, siendo los más afectados aquellos animales con caparazones y conchas, como por ejemplo gambas, ostras, mejillones, caracoles, moluscos, y entre otros mariscos, que tienen exoesqueletos que pues se van a ver corroídos por una mayor acidificación de los mares. Además, un océano más ácido es también un enorme problema para los corales, ya que, pues como sabemos, son también duros, ya que están recubiertos con carbonato de calcio, que es la misma sustancia de los caparazones de molusco y de los mariscos. Esta acidificación afecta al coral en su fase más delicada, que es cuando está creciendo y formándose. Y igualmente, los hace más frágiles y menos capaces de resistir contratiempos. Esto pues los vuelve vulnerables a depredadores y el coral desaparece. En muchas zonas donde muere el coral no se sustituye por otro nuevo, sino que se forman algas marinas. ¿Qué va a producir esto entonces? Una especie de efecto dominó que va a alterar el equilibrio de los océanos y por tanto el equilibrio del planeta. Esto implica como tal dos efectos. Primero, la pérdida de fauna marina como alimento, pues bueno, inicialmente sabemos que va a afectar a las redes alimentarias internas marinas, así como ya a gran escala para millones de personas que dependen del mar. Y segundo, a desequilibrios en el plancton marino, ya que, pues bueno, sabemos que el fitoplancton oceánico produce el 70% del oxígeno que respiramos y pues es como el pulmón del planeta, pues alterar su equilibrio pues se va a ver afectado para todos. ¿Cómo se puede detener entonces la acidificación de los océanos? La respuesta es reducir los gases de efecto invernadero, especialmente el CO2 que ya conocemos. Para esto, entonces, cualquier medida encaminada a disminuir estas emisiones pues va a contribuir a reducir también la acidificación de los océanos. Esto va a implicar entonces unas medidas como dejar de usar combustibles fósiles, apostarle a energías renovables, tener un consumo responsable en todos los sentidos, hacer una reducción de los residuos y un aumento de reciclaje también.
Algo que encontré igualmente que me pareció muy interesante es que durante un congreso en Australia se expusieron ideas para acabar con la acidificación de los océanos. Una de estas propuestas fue la de un instituto holandés para la investigación marina, en la que se propuso echar un mineral que va a permitir aliviar la acidez. Este mineral va a tender a reaccionar con el dióxido de carbono, lo que va a favorecer a un aumento del pH. Esta investigación, bueno, el instituto que desarrolló esta investigación desarrolló varios experimentos con diferentes minerales, pero el que mejor se adaptó fue el olivino, que es un mineral rico en magnesio y reacciona con facilidad. El mecanismo de acción del olivino es intercambiar iones magnesio con los iones de hidrógeno disueltos en agua, que son los causantes de la acidificación. Y igualmente, algo muy positivo es que no se observaron efectos adversos en los organismos. Esto ya a gran escala puede ser un poco complicado, ya que se va a requerir de gran cantidad de este mineral, pero digamos en algo interno, o sea, puede ser una idea muy factible. Una consecuencia importante de la acidificación de los océanos, y la cual se ha estudiado recientemente, es su efecto sobre la intensidad de los rayos que inciden sobre estas aguas durante las tormentas eléctricas. Y esto es debido a que en numerosos estudios que se han hecho en las últimas décadas se ha observado que los rayos que caen sobre las aguas de los océanos son mucho más intensos que los que caen sobre la Tierra. Y esto a pesar de que el 90% de estos rayos eh, caen sobre las masas de tierra continentales. Es por esto que unos científicos, entre ellos Mustafa Asfur y Jacob Silverman, diseñaron un experimento sencillo para comprender la relación entre la intensidad de estos rayos y las propiedades del agua. Con este experimento lo que descubrieron es que hay una relación directa entre la intensidad de los rayos que inciden en estas aguas y la acidez de las aguas mismas. De este modo, a medida que aumenta la acidificación de los océanos, la intensidad de los rayos que caen sobre estos van a ser cada vez mayor y podrían llegar a ser perjudiciales para los humanos y para la vida marina. El procedimiento que ellos realizaron consistió en tomar muestras, cada una de 1,4 litros de agua de mar, en este caso fue agua del mar Mediterráneo, recién muestrada y filtrada, con una salinidad inicial de 39 pSU, un pH de 8,2 y una alcalinidad total de 2.600 micromol por kilogramo, y fueron tomadas a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Luego, con estas muestras se procedió a ajustar su pH mediante dos métodos. Uno fue la adición de un ácido fuerte, que fue el HCl 10%, y el otro fue mediante el burbujeo de CO2 gaseoso. Una vez ajustado el pH, se necesitaba una descarga eléctrica en el agua, la cual se produce por un circuito eléctrico formado por dos electrodos, unos en la superficie del agua y otro sumergido, y una fuente de alimentación que provee una corriente de entrada de 2 amperes y 3 voltios. Una vez producida la descarga eléctrica, se miden los espectros de emisión utilizando un espectrómetro de fibra óptica. Y posteriormente con estos espectros se puede calcular la intensidad de la descarga eléctrica, que sería como el equivalente a los rayos que caen en el ambiente natural. De los experimentos realizados se obtuvieron varios resultados que se resumen en estas cuatro gráficas. En la figura A se presenta la dependencia de la intensidad de la descarga eléctrica calculada con respecto al pH del agua a una temperatura de 25 grados centígrados. Aquí se observa que la intensidad aumenta de una forma aproximadamente lineal con respecto a la disminución del pH del agua. Y se observa también que la tasa de aumento de la intensidad en el tratamiento mediante burbujeo de CO2 es mayor en un factor de 2,6 que en el tratamiento con ácido. Por otro lado, en la figura B se presenta la dependencia de la intensidad, esta vez con respecto a la presión parcial de CO2. Y en este caso se observa de nuevo que hay una mayor respuesta de intensidad para el tratamiento con burbujeo de CO2, que en este caso aumenta
hasta 5000 ppm a un pH de 7. Luego en la figura C se estableció la relación entre el cambio de la intensidad con respecto tanto al pH y el PCO2. Y esto para comparar con algunos valores de referencia, como son el PIR, que corresponde al nivel preindustrial de PCO2 atmosférico, que fue de 280 ppm. Luego está el nivel actual o el medio en el 2019, que fue de 410 ppm. Y según esta gráfica de tendencia, se predice que para el año 2100 la presión parcial de CO2 atmosférico sería de hasta 1000 ppm. Finalmente, en la figura D, se estableció la relación entre la intensidad calculada en ese experimento y la intensidad de los rayos medida en el año 2000 en función del PC2 atmosférico. Y esto se le realizó un ajuste mediante un modelo matemático para predecir el aumento en la intensidad de los rayos sobre los océanos en los futuros años para diferentes RCP o trayectorias de concentración de gases de efecto invernadero que son establecidas por el IPCC. Según este modelo, entonces se observa que la intensidad de estos rayos aumentará en aproximadamente un 30% entre los años 2000 y 2100 para el peor de los casos, que es el RCP 8.5 y 6.0, que es el que establece que la concentración de CO2 atmosféricos seguirá aumentando. Mientras que para escenarios más favorables, que son el RCP 4.5 y 3.0, que establecen que las emisiones de CO2 se estabilizarán y posteriormente tendrán una tendencia decreciente, se observa que la intensidad de los rayos aumentará entre un 3 y un 10%. Para concluir, mediante un experimento sencillo se observó la clara relación entre la intensidad de las descargas eléctricas y la acidez del agua y se considera que si esta es aplicable al entorno natural, significaría que el proceso de acidificación de los océanos conlleva un aumento en la intensidad de los rayos que se descargan sobre estas aguas y trae consigo graves consecuencias. Además, mediante un modelo matemático aplicado, se predice un aumento de aproximadamente el 30% en la intensidad de estos rayos para el peor escenario de emisión de CO2, teniendo en cuenta solo la acidificación del océano y no otras condiciones físicas que puedan afectar la actividad eléctrica.